Continuamos nuestro estudio bíblico de Efesios. Estamos siempre en el capítulo 1 y es pues prácticamente la introducción de toda esta carta y el apóstol Pablo irá ya aterrizando en ciertas doctrinas y en ciertos puntos bien interesantes. Ya estaremos entrando a lo más complejo y eso que ha sido bastante complicado hasta ahora. Solamente quería señalar algunas cuestiones, creo que no las abordamos, por ejemplo, en el perdón, en el versículo 5 al final, donde dice, según el puro afecto de su voluntad, que se refiere a que el Señor o el Padre Celestial nos hizo participantes de su Hijo Jesucristo, nos ha adoptado como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Algunas traducciones y también en otros idiomas dice según su buena voluntad. Su buena voluntad. Entonces también es otra forma de ver esto, según su buena voluntad. Pues siempre es la buena voluntad de Dios la que opera en nuestras vidas como creyentes. Y obviamente nos referimos a los creyentes, a los hijos de Dios, y es el mismo concepto que vemos en Romanos 8. Romanos 8, versículo 28, versículo 29, más todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, no quiere decir que todo irá bien, perdón, no quiere decir que todo irá bien, sino que todo le servirá para bien, y esto tiene que ver con la buena voluntad de Dios. Es decir, aunque Dios permita ciertas cosas en nuestra vida, servirán para bien. Es parte de la buena voluntad de Dios. Dios está haciendo algún bien con esto. El gran ejemplo es pues el aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo. Menciona el apóstol Pablo que Dios permite que este mensajero de Satanás lo abofetee. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que la excelencia de la revelación, todo lo que él recibió, no lo exalte. Más bien, quien debe ser exaltado siempre es Cristo. Y Dios en su sabiduría sabía esto. Aquí no debemos especular ni pensar, pero ¿y cómo lo sabía Dios? ¿O cómo es posible pensar eso? ¿O el apóstol Pablo estaba bastante ya humillado después de tantas cosas? Al final es Dios quien lo sabe. Y no podemos eliminar el preconocimiento, lo menciona el apóstol Pedro también, que nos ha elegido según el preconocimiento de Dios. Entonces es el conocimiento previo de Dios el cual opera y ha dispuesto las cosas, y también esto tiene que ver con la predestinación, una predestinación genuinamente bíblica que tiene que ver con este andar que Dios nos da o el camino que menciona el Señor Jesucristo. Ese camino bien puede ser estrecho, bien puede tener problemas, dificultades, pero es para bien. Recordemos también al pueblo de Israel, cómo el Señor le dice, por estos 40 años te he llevado en el desierto. Y fue intencional, Dios sabía que era difícil, era una situación difícil, y por supuesto es Él quien les cuida, quien les alimenta, quien hasta se menciona eso, ¿no? El calzado de sus pies no se desgastó. Y esto fue por la misma voluntad de Dios. Dios los acompañaba en todo momento del desierto con esa nube que les daba sombra, con esa columna de fuego que les daba calor de noche. Y dice el Señor todo esto, ¿por qué? Porque a la postre te iba a hacer bien. Y la idea es que cuando entres en esa abundancia, cuando entres en ese bien de la tierra prometida, perdón, no te olvides de quién te trajo, tanto por el desierto y quién te metió a esta tierra prometida y te la entrega. ¿Esto por qué? Porque no va a ser que olvides. Aún así, obviamente Israel olvidó y tuvieron falta de fe y demás cosas sucedieron en aquel entonces, pero vemos las intenciones de Dios, como aunque sucedan cosas difíciles en nuestra vida, que no se nos olvide que es la buena voluntad de Dios la que está operando en nuestras vidas constantemente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Simplemente con eso debemos entender y captar ya que si somos hijos de Dios, la buena voluntad de Dios siempre va a operarse en nuestras vidas, y que algo tenemos que aprender, algo tenemos que saber, tenemos que llegar a, no sé, a cierto conocimiento, o algo quiere hacer Dios de nosotros, o todas estas más bien, debemos entenderlo, pues Dios siempre está tratando de que mejoremos, de transformar nuestras vidas,
No en sí porque le desagrade lo que somos, sino porque quiere lo mejor para nosotros y lo vemos también en el capítulo 8 de Romanos, que es otro de los grandes pasajes que utiliza y que separa el apóstol Pablo para hablar de todo esto de la predestinación, en donde dice que el Padre quiere que sus hijos o que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir que estamos en un proceso de constante mejora, transformación y cambio, y caídas, errores, tropiezos, pero al mismo tiempo debemos levantarnos y seguir el camino porque, como dice el Señor, pues a la postre nos hará bien. Y siempre veremos la bendición del Señor cada vez más y más que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Así que es la buena voluntad de Dios que sucede, que pasa, que tiene efecto en nuestras vidas y siempre tiene que ver con el transformarnos a la imagen de su Hijo, glorificar a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas y al hacer esta glorificación, pues obviamente también nosotros recibiremos esa gloria, es decir, nosotros seremos elevados. Y mientras Dios es glorificado, nosotros también recibiremos toda esa bendición. Entonces es la buena voluntad de Dios que no se nos olvide. Dios, si permite cosas en nuestra vida, si cosas están sucediendo en nuestra vida por ser hijos de Dios, siempre es la buena voluntad de Dios lo que se debe manifestar. ¿Cuándo se debe manifestar? ¿Cómo voy a saberlo? Pues al final no se trata tanto de saberlo. Es muy probable que pasen muchos años hasta saber y conocer cuál es la voluntad de Dios para algo que sucedió, y eso es si se me quiere revelar. Y si no, nunca lo voy a saber sino hasta que llegue a la presencia del Señor y entonces tal vez ahí sí se me revela. Pero la idea acá, como ya venimos hablando, es la idea de la fe, confiar, tener seguridad, saber que hay cosas que no vemos, cosas que no percibimos, cosas que no podemos tocar, pero que existen y son más importantes y deben influenciar todo en nuestra vida. En este caso es el plan de Dios, el propósito de Dios, el cual siempre es para bien. El hecho entonces que nos dispongamos nosotros como esclavos de Dios para servirle, por así decirlo, es entonces estamos confiando en su bondad y en su misericordia para que Él haga lo bueno siempre en nuestras vidas. A gran diferencia de que nos dispongamos a servir al pecado o quienes se disponen a servir al demonio, pues es para mal, siempre terminará para mal. Y claro, Satanás entonces da un tanto de dinero, obviamente entrega los placeres, da libertad del pecado, el desenfreno de la maldad y de la perversidad del ser humano, pues obviamente es consecuencia de entregarse al pecado y servir al pecado y servir a Satanás. Pero la gran diferencia con el Señor, que cuando nos disponemos a servirle, pues Él es bueno y siempre quiere todas las cosas para bien nuestro y para bien colectivo. Así que nos va a bendecir, pero para bendecir a otros. Siempre es la buena voluntad de Dios la que se mantiene y se sostiene y eso también nos debe sostener para que no caigan nuestros conceptos, nuestras ideas en rechazo, pensar que Dios nos desprecia, pensar que Dios nos olvida. Dios no nos olvida en ninguna forma. Las pruebas que se permiten en este mundo y en esta vida son bastante severas. No necesariamente porque se esté pagando o cancelando algún pecado, o más bien que sea una disciplina. No, no se paga, nosotros no pagamos pecados, más bien una disciplina y no necesariamente va a ser una disciplina, pero sí va a servir para bien, va a ser un beneficio para nosotros. De hecho, lo de los pecados, pues más adelante lo dice el apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo no se olvida del evangelismo. Recordemos que aquí el apóstol Pablo en esta carta entra a una profundidad espiritual muy grande, pero no se olvida del evangelismo, así que vamos a tratar de unir esto. El evangelismo no es nada más el principio y se queda allá, o yo lo necesité en ese momento cuando me convertí. Hay que recordarlo, hay que comprenderlo, hay que ver que lo que ahora conozco no lo conozco tan profundamente como debería, o que hay mayores conocimientos por conocer.
Bien, versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia, lo hemos visto, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y a este se refiere a Cristo Jesús. Es uno de los nombres de Jesucristo, el amado. Versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, que también lo vimos la semana pasada, y aquí solamente quiero señalar de que es muy importante comprender que es en Cristo Jesús quien tenemos redención de los pecados. Nuevamente esa palabra significa comprar y rescatar, o rescatar por una compra. Eso también se pueden unir los dos sentidos. Cristo Jesús entonces nos está comprando. De ahí es de donde viene la redención de nuestra alma, la redención de nuestro cuerpo que menciona Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, ya no es nuestro. ¿Por qué? Porque ha sido comprado. Hemos sido comprados por precio. Y en sí es toda nuestra vida ha sido comprada, pero Dios no nos quita la voluntad. La voluntad le pertenece al ser humano y Dios no la compra, no se la quita. Puede, pero no lo hará y no lo hará nunca. Por eso es que si el ser humano prefiere apartarse a la condenación, estar lejos de Dios, Dios se lo permite. El punto es que no existe ningún otro lugar afuera de Dios, lo vamos a ver también en este pasaje más adelante. Podríamos decir el único lugar para los rebeldes, para los que rechazan a Dios, pues obviamente será el lugar de condenación. En este momento es el infierno, pero más adelante será el lago de fuego. Entonces es el único lugar que le queda a quienes rechazan el señorío de Cristo y por ende el señorío de Dios. Dicen que no rechazan a Dios, pero el punto es, si se rechaza a Cristo, se rechaza a Dios. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver puntos muy profundos sobre precisamente la redención. Ahora, en Él está el perdón de los pecados. Es bien importante entender esto, pues obviamente la religión y los religiosos todavía no logran comprender esto. No lo captan, no lo creen y por supuesto no lo viven. Y pues una persona religiosa constantemente actúa buscando redimir, perdonar sus pecados, cancelar pecados y demás. En este ciclo sin fin, pues obviamente, ¿y en qué forma logra él cancelar los pecados? ¿Y quién le dice a él que tiene que hacer esto, aquello, y con eso va a cancelar completamente los pecados? O sea, es un ciclo sin fin, sea porque pague, eso ayuda a cancelar pecados, pero los va a cancelar completamente, o sea, ya no va a necesitar más pagar pecados. Nadie, nada ni nadie se lo dice. ¿Y esto por qué? Porque Dios ha dejado la forma de cancelar pecados y la única forma de cancelar pecados es por medio de Cristo. Y Cristo Jesús ya ha cancelado todos los pecados. En Él está, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados en Él. Nadie más puede perdonar pecados, nadie más puede cancelar los pecados, sino solamente Cristo, y Cristo ya ha cancelado todos los pecados. Así que si yo por medio de la religión o las religiones yo busco la cancelación de pecados, el perdón de los pecados, en realidad lo que estoy diciendo es que rechazo el perdón que Cristo me da, porque ya está el perdón en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Cómo se recibe entonces el perdón de los pecados? Por medio de recibir la redención que solamente obtenemos en Cristo Jesús. Recordemos que esta redención se refiere a esa cancelación por el sacrificio. Cristo Jesús se sacrifica, así como aparece en la ley aquello de los corderos que debían sacrificarse para el perdón de los pecados. Y también aparece en la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, lo menciona el apóstol Pablo. Entonces, debía hacerse el sacrificio. Es la única forma de cancelar pecados. Ahora, eso quiere decir que cualquier otra persona, si se sacrifica a sí mismo, si se lastima a sí mismo, va a derramar sangre y con eso va a cancelar pecados. No, porque no le es suficiente su sangre para cancelar pecados. El único que puede cancelar pecados, pues su sangre tiene ese valor y ese carácter y esa capacidad de cancelar todos los pecados, es la sangre de Cristo Jesús. Es decir, un ser humano ni siquiera puede cancelar sus propios pecados. Dios mismo es quien testifica esto al rechazar el sacrificio humano. No se podía sacrificar a un ser querido, no se podía sacrificar a nadie y que con eso Dios quedaba satisfecho.
Dios solamente queda satisfecho y cancela todos los pecados de todos nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje elemental que tomamos del Antiguo Testamento y que por supuesto lo vemos en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, en este mismo sacrificio, para que se pudiese tener este pago, esta cancelación y por ende justificación también, eh, intervenía no solamente el dolor de Cristo como ese cordero que se entregó a sí mismo por nosotros, sino el dolor de Dios mismo. El Padre Celestial, Dios, se duele tanto debido a que entrega lo más valioso. Por eso es que es tan importante el versículo anterior en este nombre que yo me atrevo a pensar que es el nombre del Hijo de Dios desde la eternidad, el amado. Además que el nombre Logos, que es la palabra. Entonces, Dios entrega al amado, Dios entrega a su amado, Dios entrega al ser que más ha amado desde la eternidad para poder nosotros tener acceso a esa cancelación. Estos conceptos son bien importantes porque la gente considera que, y hay mucha gente que considera que rechazar a Cristo no es la gran cosa. Pero al rechazar a Cristo Jesús estamos rechazando al amado. Empecemos por eso. Entonces, el objeto del amor más importante o el más alto que tiene Dios es su amado Hijo, el Señor Jesucristo, el Logos. Al rechazar a Jesús, se está rechazando al ser más amado por Dios, al que por quien Dios da todas las cosas y por supuesto que vale más que todas las cosas. Entonces, desde ahí debemos entender qué significa el rechazo de Cristo Jesús y cada quien entonces debe comprender el que, cómo se sentiría si insultara a su propio hijo. ¿Cómo se sentirían si odiaran a su propio hijo? ¿Usted podría amar a esa persona que ha odiado a su hijo, que ha rechazado a su hijo, que ha despreciado a su hijo? Y ciertamente podemos verlo, este rechazo, y todos nosotros participamos en ese mismo mal al en ese grito, cuando Jesús estaba siendo supuestamente juzgado y decían, crucifícale, crucifícale, pues todos nosotros participamos en esa misma crucifixión debido a nuestros pecados. Cristo muere por nuestros pecados. Pero entonces viene el Evangelio y es por medio del mensaje del Evangelio que se nos muestra quién es Cristo Jesús. Ese es el gran sentido del Evangelio. El gran sentido del Evangelio no es el arrepentimiento. Aunque el sentido del Evangelio es obviamente el perdón de pecados, como lo menciona aquí el apóstol Pablo, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué razón hay perdón de pecados? Por un hombre. Por un hombre que en realidad no era solo hombre, era hombre y era Dios. Era Cristo Jesús. Y este hombre no era cualquier hombre. Era, y en sí no era un Dios como pensar en un semidios o esos de la mitología, sino que era el ser más amado por Dios. Entonces, cuando entendemos ya la verdad, ya corresponde, ya viene la decisión para cada quien. Aquel que se entregó por tus pecados y que los lavó con su sangre, ¿lo vas a seguir despreciando? ¿Lo vas a seguir rechazando? Él es el único plan de Dios para la salvación del ser humano. Es el único, no existe otro. Entonces, ¿lo vas a seguir rechazando? ¿Lo vas a seguir despreciando? ¿O quieres venir a Él y reconciliarte con Dios, con el Dios Trino, reconciliarte por medio de Cristo Jesús? Que de por sí al decir esto no estamos señalando que existe otro medio de reconciliación, no existe otro medio de reconciliación y no existe otra forma de llegar a Dios. La religión pone diversos caminos, pero esos caminos nunca llegan a nada porque Dios nunca ha hablado nada de esos caminos y esto se muestra precisamente en el constante pagar pecados y pagar pecados.
Si en este momento existiera el templo de Jerusalén, el templo de los judíos, ellos seguirían haciendo los sacrificios. De hecho, se piensa que esa es la intención, obviamente. Si se va a establecer otra vez el templo es para poder seguir haciendo los sacrificios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ellos están diciendo que hay que seguir haciendo sacrificios para pagar pecados, porque es lo único que puede hacer la religión. Es la gran diferencia con Cristo Jesús. Por supuesto, hay otras religiones en donde tal vez no está el concepto de pagar pecados, pero sí está el concepto de hacer buenas obras para enmendar las cosas malas. Y básicamente es la misma historia. Tratar de pagar con buenas obras o compensar con buenas obras las cosas malas que nosotros hacemos. Es un ciclo que no termina nunca. Es un ciclo que no se acaba. Es la gran diferencia con el Evangelio. El Evangelio nosotros vemos que en Cristo Jesús ha sido cancelado todo pecado y toda maldad. Y ya obtenemos el perdón. Ya está ahí listo el perdón. El sacrificio ya ha sido provisto por el mismo Dios y es la gloria de Dios la que debe ser exaltada. Y entonces, bueno, ¿qué nos toca a nosotros para alabanza de la gloria de su gracia? Que es lo que vemos en el versículo 6. De eso se trata, la alabanza de la gloria de su gracia. Que siendo yo pecador, Dios, y de hecho yo siendo enemigo de Dios, Dios entrega a su Hijo, que es lo más que le ha dolido, lo más terrible, entregar a su Hijo amado a muerte por mí. Y el Hijo entrega su vida por mí. Debido a esto, es la única forma de tener reconciliación con el Padre Celestial. Esto muestra y esto prueba el gran amor que Dios tiene para con nosotros, o tuvo, por así decirlo, dejándolo en pasado, tuvo para con nosotros los pecadores que entregó a su Hijo. Esto será por toda la eternidad y, y resonará, sí, resonará el gran tema de salvación y de justificación del pecador, que Dios vino a salvar a sus enemigos y dio todo por sus enemigos. Esto es en realidad no para alabanza nuestra, es para alabanza de Dios y para exaltación de Dios, tanto por parte nuestra, ciertamente que sí, ya lo estamos haciendo, pero por toda la eternidad y por todas las generaciones, la revelación que Dios hace es muy grande. Em, Esto también tiene que ver con que nuestra vida es más que lo que yo me propongo o que yo tengo la intención de hacer. Dios tiene un propósito conmigo de mostrar en mí, lo vimos la semana pasada, mostrar en mí toda su misericordia y en cada creyente, cada hijo de Él, mostrar todo el peso de su misericordia, toda la gloria de su gracia para que todas las creaciones y toda la creación alabe y exalte a Dios viendo su grandeza. Ese es un modo de revelarse Dios a toda la creación. Y no me refiero solamente a esta creación, a la creación de este mundo, obviamente me refiero a todo lo que existe y será creado por Dios, jamás. Entonces, bien podemos decir, este es el principio del gran reino del Señor Jesucristo, pero es un reino que va a dominar todas las cosas y de hecho el apóstol Pablo lo va a mencionar acá. Somos parte de un plan formidable, somos parte de un plan que sobrepasa todo nuestra comprensión y nuestras ideas. Y, y de hecho, bueno, al menos a mí, no sé cómo sentirá cada quien, pero a mí me hace sentir eh, obviamente sobrecogido y soy importante, pero al mismo tiempo yo como humano tengo una vida tan pequeña y en esta vida, sin darme cuenta, soy parte de este gran plan supremo y eterno de Dios. No importa si tengo inteligencia, si no tengo inteligencia, si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Esto es parte de la gran sabiduría de Dios. Tenemos que entender eso, que estamos cumpliendo el plan soberano, supremo, sublime y diría yo, la obra más inconmensurable que Dios ha hecho. Llevarnos a nosotros como hijos suyos a la gloria.
por medio de su Hijo Jesucristo. Lo tengo que entender, lo tengo que saber, lo tienen que saber todos. Qué bueno fuera que lo supieran, pero en realidad no hace falta. Simplemente Dios va a mostrar toda su gloria. Ahora, nosotros como humanos, pues obviamente pensamos que debemos componer un poco las ideas de Dios o los pensamientos de Dios. Em, y es bueno irnos acostumbrando a la idea de que los planes de Dios se ejecutan al modo como Él piensa y como Él decide, y lo importante es que se cumpla. Un gran ejemplo de todo esto es pensar, eh, ¿cumplió Abel el propósito de Dios? ¿Cumplió Abel lo que Dios quería de él? Recordemos, ¿no? Su hermano le quita la vida, simplemente porque estaba en una cuestión de ofrenda. Y su hermano le quita la vida a causa de esto, pues tiene celo de él. Y como humanos nos ponemos a pensar, pero si no le hubiera quitado la vida, hubiera seguido, hubiera servido a Dios, hubiera sido grande y maravilloso y todo lo demás, Abel. Pero no nos ponemos a pensar que en realidad en eso él cumplió el deseo de Dios. Es decir, eh, no se trata de lo que yo quiero hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer en mí o lo que Dios quiere decir a través de mí. Por eso es que tenemos el gran ejemplo de Abel, relativamente joven, al menos en los tiempos esos, en donde vivían mucho tiempo, pero él era relativamente joven, pierde la vida, pero Dios se muestra, Dios se revela a través de lo poco, de lo sencillo, de la poca vida que tuvo Abel, pero se reveló. Podemos pensar que otras cosas podría haber hecho y todo eso se truncó, y sí, es cierto, es posible, ciertamente que sí, pero lo importante es el propósito de Dios, y el propósito de Dios se cumplió en él. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta ver. Pensamos que si tuviera gran salud, entonces podría servir más al Señor. Pensamos que si tuviera muchísimo dinero, entonces serviría más al Señor. Y no digo que no, pero es mejor no adelantarse ni tomar conclusiones. El Señor sabe por qué está haciendo las cosas y por qué nos pone donde nos pone y por qué nos da el tiempo que nos va a dar. Así que es mejor dejarlo todo en las manos del Señor, Él sabe. Y es lo bueno de todo esto, tomar la misericordia del Señor siempre, porque aunque tal vez Él no nos dé una salud perfecta, pero sí nos da los recursos necesarios para ir sobrellevando estas cosas. Y ahí vemos la bendición de Dios, la misericordia de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios. Y es de esa manera como nosotros vemos una relación y tenemos una relación más integral con Dios. Perdón, que si tuviéramos una salud perfecta, probablemente no lo veríamos igual. Así que, por eso, no nos adelantemos, no saquemos conclusiones. Las cosas difíciles que pasan en nuestra vida no es porque somos malos, malvados o se nos está castigando ni ninguna cosa. Simplemente Dios está cumpliendo su propósito y yo no sé hasta dónde me va a llevar, pero eso es lo importante que Él me está llevando. Cuando hablaba entonces de ese cauce en el cual Dios nos pone límites y solamente por aquí estamos, ahora tenemos que verlo todavía más profundo y lo seguiremos viendo más profundo porque Dios nos está llevando a donde nosotros no sabemos. Es como ese río en donde si alguien va, bueno, los que han ido, ¿no? De camino en un río, va a darse cuenta que el río da vuelta. ¿No? Tiene curvas, tiene cambios. ¿Y qué sigue después? No lo sabe porque solamente ve las curvas. El río no va recto, el río va moviéndose, caminando a través de la selva, el bosque o lo que sea. Pero lo importante es que Dios sabe cuál es ese cauce y esa ida donde nos está llevando. Entonces, Dios nos pone estos límites, no violenta nuestra voluntad, pero nos pone estos límites y debes ir por ese cauce y más bien es Dios quien nos está llevando por ese cauce. Es decir, es Dios el río directamente por el cual nosotros estamos siendo llevados a cumplir la voluntad de Él, a cumplir el propósito de Él, que puede ser que algunas cosas sepamos, pero muchas otras no las sabemos, muchas otras no las comprendemos y es lo grande de esto. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Ninguna otra religión ofrece esto, solamente el Evangelio ofrece esto. Ya están redimidos los pecados, no hace falta hacer ningún rito, no hace falta hacer ninguna forma y no hace falta estar esperando. Los pecados ya están cancelados. Por eso es que dice el apóstol Juan.
Si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la cancelación ya está, el pago ya se dio, es la sangre de Cristo. Entonces Dios no tiene por qué esperar de nosotros cancelación o buenas obras para cancelar esos pecados. Lo que Dios sí espera de nosotros es que nos arrepintamos y que confesemos nuestro pecado a Él y que tengamos seguridad en Él. Esto lo dice el capítulo 1 de Primera de Juan. Que tengamos seguridad en que Él va a perdonarnos. ¿Y por qué debemos tener seguridad que Él va a perdonarnos? Porque Cristo ya ha cancelado el pecado, ya se ha redimido, ya se ha lavado, ya está limpio. Lo que tenemos que hacer es venir a Él, apartarnos del pecado, que es el arrepentimiento, y tener seguridad de ese perdón que Dios siempre tendrá para nosotros. Y por supuesto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Eso es lo que debemos esforzarnos y perseverar. Me refiero a tener convicción, estar seguros en el sacrificio de Cristo, estar caminando en esa seguridad y confianza, aprender a percibir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos irá dando toda esta confianza y toda esta seguridad, no solamente de que nuestro pecado ha sido perdonado, sino que también ya nuestro pecado ha sido exterminado, acabado. Por lo tanto, yo ya no tengo que seguir haciendo esas maldades y yo ya no necesito seguir haciendo esas maldades. Es parte de la obra del Espíritu Santo de ir transformando nuestra vida, cambiando nuestro ser, siempre en base al sacrificio de Cristo. Según las riquezas de su gracia. Y, siempre es importante intervenir que interviene la gracia de Dios en todo esto. ¿Por qué se perdonan nuestros pecados? Por la gracia de Dios. O sea, nuevamente, Dios no está esperando pagos, Dios no está esperando cancelación, Dios no está buscando que nosotros cancelemos pecados. Esta riqueza de gracia, bien la podemos llamar así, una fuente de salvación o una fuente de purificación. La fuente de purificación o el agua que purifica nuestros pecados es la sangre de Cristo y constantemente debemos recordarlo, tener convicción, tener seguridad, especialmente cuando cometemos alguna maldad. Saber que a quien debemos acudir es a Cristo Jesús, quien nos va a limpiar de toda maldad, va a lavar todos nuestros pecados y ya lo ha hecho. Él es la fuente de salvación. Es parte de esto de la riqueza de su gracia. Dios ha establecido esa fuente de purificación, de salvación, de limpieza, que a la cual debemos acudir cada vez que hacemos algo malo. Y a medida que vamos creciendo, menos cosas malas vamos a ir haciendo, es decir, de las grandes que hacíamos antes de conocer a Cristo. Y sí seguiremos haciendo cosas malas, pero siempre vamos a pedir perdón y siempre recordamos esa segura limpieza. Me refiero a esa fuente así como la tenían los israelitas en aquel momento de el tiempo del tabernáculo. Es muy interesante estas figuras porque los israelitas, más bien los levitas y más exactamente los descendientes de Aarón, tenían unas vestiduras blancas. Para poder cumplir con el servicio sacerdotal tenían que estar vestidos con esos vestidos de lino fino, blanco. Pero estos sacerdotes tenían que tratar los sacrificios, tenían que abrir al animal, a los animalitos sacrificados, tenían que extraer sus vísceras, tenían que tratar su sangre, y todo eso son cosas sucias, mientras ellos tenían su vestido de lino fino, blanco. Entonces, es parte del simbolismo, la idea de que sí, siempre nos ensuciamos, pero ahí está la fuente. Ahí está la fuente de bronce, en donde ellos debían lavarse. Y es en esa fuente donde ellos debían lavarse para poder entrar al lugar santísimo.
Tanto el sacrificio es figura de Cristo Jesús como la fuente también es figura de Cristo Jesús en su purificación. Él es esa fuente de purificación y de sanidad y de libertad y de limpieza que nosotros tenemos. No necesitamos hacer baños rituales, eso se hacía en los tiempos de Jesús, es parte de la ley, pero todo esto vino y era figura de Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos esa purificación perfecta y plena en Cristo Jesús. Es de las riquezas de su gracia. Entonces, ¿por qué nuestros pecados han sido perdonados? Por la misma gracia de Dios. Ninguna religión tiene estos principios. Así que son importantes principios que tienen que ver con el perdón de pecados, la salvación, y esto es importante que lo vean aquellas personas que puedan ser religiosas o todavía tienen conceptos religiosos. La salvación ya ha sido dada en Cristo Jesús y en Cristo Jesús tenemos esa fuente para limpiar y purificar todos nuestros pecados. No necesitamos más. Y nosotros no nos podemos purificar a nosotros mismos, pero si yo digo que voy a hacer obras para limpiar mis pecados, entonces estoy rechazando esta gracia de Dios, que es esa fuente de pureza, esa fuente de purificación, que es la sangre de Cristo Jesús. No debemos malentenderlo, no quiere decir que no debemos hacer buenas obras o que las buenas obras son malas, no, obviamente no es eso. De hecho, más adelante en el capítulo 2 vamos a ver esto de las buenas obras ya más profundamente, pero nunca debemos poner las buenas obras como razón de salvación o razón de perdón de nuestros pecados. Y lo mismo debemos hacer con cualquier otra cosa. Ni la iglesia, ni los siervos, ni ministros, ni sacerdotes, ni quien quiera que sea, nos va a perdonar pecados. No existe eso. ¿Por qué? Porque si yo pongo a alguien, si yo pongo a alguien antes de Cristo Jesús y su sangre, estoy rechazando la salvación que Cristo Jesús me ha dado. El apóstol Pablo expone esto claramente en toda la carta a los Efesios, la cual ya revisamos y es muy importante. En aquel momento, solamente recordemos eso, en aquel momento el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, si ustedes se circuncidan, se desligan, menciona él, o sea, ya no están, ya no tienen nada que ver con Cristo Jesús. Se desataron de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no tiene nada que ver con ustedes. Entonces, por eso, no podemos poner ningún intermediario, no podemos poner ninguna otra forma de salvación o purificación o perdón de pecados. Ya la respuesta está dada en Cristo Jesús. Depende entonces de la convicción de cada quien. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué es lo que hizo sobreabundar para con nosotros? La gracia. La gracia es la que hizo sobreabundar para con nosotros. La gracia ya ha sido hecha sobreabundar. O sea, la gracia ya es, como menciona aquí Pablo en el versículo 7, son riquezas y riquezas que han venido a nuestras vidas. De esto Pablo está hablando, viene hablando desde el versículo 3. Cosas, estas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales en Cristo. Lo que pasa es que los creyentes no ponen su mirada en eso. Los creyentes ponen su mirada en que bendición es dinero. E incluso puede ser que bendición sea salud para algunos creyentes. Y no digo que no sea bendición. Lo que pasa es que esas son cosas que se ven. Y no es que un creyente que no tiene dinero significa que no está bendecido. Todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo, ya tenemos la riqueza de la gracia o las riquezas, todas las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros que vino por medio de Jesucristo. Lo que pasa es que son espirituales y están en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son cosas invisibles. Quiere decir que son cosas que no vamos a tocar, quiere decir que son cosas que no vamos a percibir con nuestros sentidos. Formalmente, esto no quiere decir que no tengan influencia. De hecho, es gracias a esas riquezas, gracias a esa bendición, bendiciones espirituales, que están en los lugares celestiales en Cristo, que algunos creyentes tienen riqueza monetaria, que otros creyentes tienen salud y milagros les han sucedido. O sea, esto de la bendición monetaria, si quieren verlo así, bien se puede tomar como una señal. Lo de la salud, un milagro, se debe tomar como una señal, pero una señal de qué? Una señal
de las bendiciones espirituales ya recibidas, de la gracia ya recibida, de toda esta riqueza, la cual llamamos gracia de Dios en Cristo Jesús. Es importante ponerle todos estos nombres, todos estos adjetivos y demás, porque la gracia no es que todos tengan la gracia no es para todos, es solamente para quienes están en Cristo. De esto Pablo va a hablar más adelante. Es solamente para quienes están en Cristo Jesús. Ellos tienen la gracia. Entonces, otras personas, ¿y por qué a otras personas les va bien? No es que tengan la gracia. Otras personas lo que tienen es el llamado de Dios. Dios les está llamando. El capítulo 2 de Romanos menciona a Pablo que sobre los fariseos les dice, o los conocedores de la ley les dice, ¿no te das cuenta que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Entonces, muchas veces Dios permite cosas difíciles y malas, complicadas, guerras o lo demás, porque está llamando al arrepentimiento todavía, pero también Dios permite bondades, Dios da riqueza, Dios da beneficios, Dios da avances también pueden ser hasta científicos, Dios lo permite, pero es parte de su bondad. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento. Siempre va a ser la misma historia. Entonces, no necesariamente quiere decir que estén bendecidos. Y definitivamente no es que tengan estas bendiciones. Estas bendiciones han sido dadas solamente a los creyentes. Aquí solamente estamos hablando de los hijos de Dios. Entonces, Dios hizo sobreabundar su gracia. Cada creyente que viene al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, que es miembro del cuerpo de Cristo, ya tiene todas estas riquezas, ya es un ser con abundantes riquezas. Ahora, esas riquezas espirituales no es que se quedan ahí en lo invisible, pueden hacerse tangible o más bien pueden dominar lo tangible, lo físico, en el sentido que a causa de eso puedan venir bendiciones monetarias, llamémosles así, ¿no? O sea, de riquezas. Puede ser que vengan bendiciones ciertamente de salud, que es todavía más importante. Eh, mm, Conocimiento es importantísimo. De hecho, es de lo que va a hablar este versículo 8. El conocimiento no le podemos llamar completamente espiritual, pero tampoco es un objeto, ¿no? Algo material. Es algo que está en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Es muy importante y es parte también de esta abundante riqueza que Dios da y que Dios trajo. Pero me llama la atención cómo el apóstol lo menciona en este versículo 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros la gracia. Aquí está hablando de la gracia. Dios quiso sobreabundar. Dios dio en gran medida, en gran riqueza su gracia y ya hemos visto varias cosas, bastante conocimiento, bastantes convicciones solamente en estos versículos que han sido muy importantes. Pero, dice Pablo en este versículo 8, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y entonces, aquí es donde viene es prácticamente la introducción de lo que resta de la gran sabiduría que el apóstol empieza a dar en estos versículos, precisamente con respecto a el don de sabiduría, si quieren llamarle así, o la virtud de sabiduría, la virtud de conocimiento que Dios quiso dar por medio de su iglesia pero primeramente por medio de su Hijo. Es parte de la misma gracia divina, es parte de la misma bendición. Lastimosamente, eh, sobre todo la iglesia actual ha rechazado mucho el conocimiento. Em, Hay quienes también lo han tergiversado, hay quienes también lo han trastornado, lastimosamente, y todo, y muchos errores ya se vienen dando más, y debemos atribuirlo al mismo Satanás. La idea de Satanás no es tanto quitar las bendiciones que no puede, no es tanto quitar la gracia que tampoco puede, ni mucho menos quitar la sangre de Cristo. Eso no lo puede hacer, ni lo podrá hacer jamás. Pero quitar la sabiduría, quitar el conocimiento, torcerlo, cambiarlo,
hacerlo a su modo, tomar algunas verdades que sí son verdades, pero vamos a trastornarlas. Esto es lo que ha venido haciendo Satanás en gran medida. Entonces, aquí es bien importante que nos detengamos sobre este concepto. Bien, por si dije otra carta antes, el pasaje que tiene que ver con que Pablo menciona que aquel que se circuncida se desune a Cristo Jesús o se desliga, si no estoy mal, es lo que menciona ahí, es en la carta a Gálatas, la carta a los Gálatas. No recuerdo si dije Efesios, pero si dije Efesios, entonces es un error. Entonces la carta a los Gálatas. Bien, prácticamente en lo que resta del tiempo vamos a introducir este gran tema de la sabiduría y de la inteligencia que menciona el versículo 8. De acuerdo, bueno, al ver algunas traducciones y tal vez el significado en los manuscritos, tenemos que sabiduría acá es conocimiento, esa es otra traducción. La palabra es Sofía. Sofía es conocimiento. Es decir, la palabra Sofía es una palabra griega que significa conocimiento o sabiduría. Inteligencia, de acuerdo con como revisé algunos otros significados, es como conocimiento práctico, así también lo mencionan, conocimiento práctico. Me gustó esas formas de verlo, en donde uno es el saber, el conocer, y el otro es ya saber qué hacer. Eh, ¿Qué elección tomar? ¿Cómo hacer las cosas de forma inteligente? O de forma como con conocimiento. Bien, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Hay muchas cuestiones sobre esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tome en cuenta que Dios aparta a toda la tribu de Leví, toda la tribu de Leví, con el propósito exclusivo de que dieran su conocimiento, de que enseñaran su palabra al resto del pueblo, es decir, a las demás tribus. La obligación, la imposición de los levitas no era trabajar, no era trabajar para poder comer, propiamente dicho, o sea, ellos no tenían que dedicarse sea cultivos, eh, a la ganadería y todo lo demás, que sí debía hacerlo el resto del pueblo. Su objetivo específico era impartir la palabra al resto del pueblo. De hecho, era obligación de las otras tribus de Israel, era obligación de las otras tribus el sostener a la tribu de Leví. Bueno, entonces, ¿cuál era el fin de la tribu de Leví? La tribu de Leví, y no era el ser sacerdotes. Los sacerdotes sí es cierto que eran de la tribu de Leví, pero más exactamente eran descendientes de Aarón. Entonces Dios toma solamente a los descendientes de Aarón para que se dediquen a ser sacerdotes. Además, habían otras familias, em, los descendientes de Coat y otros, que tenían que ver con el tabernáculo de reunión. Es decir, estas otras familias se dedicaban unas a quitar, digamos, las telas o lo que dividía el tabernáculo de reunión, otras se dedicaban a los instrumentos, a llevar los mobiliarios, el ábacro, la fuente de bronce que acabo de mencionar hace un momento, o el altar de bronce y todas esas cosas. Entonces, habían algunas familias, pero eso no quiere decir que los levitas se dedicaran a todo eso todo el tiempo. Recordemos que en aquel entonces, pues obviamente no existía la imprenta. La imprenta vino aproximadamente hace 600 años nada más de nosotros. Entonces, no, todo ese tiempo no se tenía imprenta. Bueno, ¿cómo Dios iba a publicar su palabra? Por eso es que toma la tribu de Leví y entonces deja a la tribu de Leví dispersa en toda la nación, entre todas las tribus, y todas las tribus tenían la obligación de sostenerlo, precisamente para que enseñara su ley
a todo el pueblo. Em, Vemos ya en los tiempos del Señor Jesucristo, bueno, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, bueno, ya no nos vamos a meter a eso, pero vemos en los tiempos del Señor Jesucristo ya esta como especie de evolución, ya este cambio, ya vemos en el tiempo del Señor Jesús ya la situación con las sinagogas. Y las sinagogas se convirtieron en estos centros de enseñanza y de instrucción de la palabra del Señor y más exactamente la enseñanza para los niños. Se convirtió entonces el lugar en donde llevaban a los niños a que les enseñaran y les enseñaran la palabra de Dios. Esto en cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué es cumplimiento de la palabra de Dios? Bueno, lo vemos en este pasaje importantísimo del Shema. El Shema está en el capítulo 6 de Deuteronomio. Y ahí vemos donde Dios dice, eh, tu Dios uno es. Oye Israel, tu Dios uno es. Y obviamente viene el gran pasaje donde se resume, según el Señor Jesucristo, se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es un pasaje tomado por el Señor de Levítico. Eso no aparece ahí. El Señor hace este compuesto para resumir los 10 mandamientos, pero ese es el Shema. Ahora, después de esto, después de esa declaración de amor a Dios, viene el enseñarás esto a tus hijos cuando salgas, cuando duermas, cuando estés en el campo, etcétera. En todo momento es la obligación de enseñar a los hijos. Entonces no eran solamente los levitas, sino que también la ordenanza de Dios es hacia los padres. Los padres deben enseñar a sus hijos su ley. Desde eso, desde ese momento vemos este cambio, este avance, este progreso. Llegó un tiempo en donde servir a los dioses, por así decirlo, era nada más hacer algún sacrificio, algún rito, alguna cosa así. Dios, obviamente, rechaza los ritos, rechaza las imágenes. Él le dice a su pueblo Israel, no viste nada en el monte, por lo tanto no vas a tener nada que adorar, o sea, no vas a tener una imagen para adorar. Em, y además, lo que sí demanda Dios es, tienes que saber mi ley. Y tienes que obedecer mis mandamientos. Tienes que seguir mis mandamientos. Bueno, ¿cómo iban a obedecer sus mandamientos si no había quien los enseñara? Por eso es la dedicación de los levitas. Y por supuesto, ahí pasaron muchísimas cosas, diferentes cosas. Empezaron los copistas también, los vemos en los tiempos del Señor Jesucristo. Vemos los copistas, los cuales llaman escribas. Ellos eran prácticamente las imprentas de aquel entonces, solamente que obviamente era a mano, que tenían que estar todo el tiempo copiando y copiando textos y textos y textos bíblicos. Ahora, con respecto a las sinagogas y que tenía que ver con los niños, pues si se dan cuenta, básicamente estos son los precursores o las precursoras de las escuelas o de los colegios. De ahí inicia la instrucción a los niños. La instrucción a los niños comienza precisamente por la necesidad de enseñar la palabra de Dios porque era un mandato de Dios enseñar su palabra a su pueblo. Vemos qué gran diferencia, ¿no? En donde es cierto, la religión ha estado en contra del conocimiento y de hecho sigue estándolo. La religión sigue estando en contra del conocimiento. El verdadero evangelio es quien quiere que las personas conozcan más, reciban más, aprendan más. Es una gran diferencia, ¿no? En los tiempos del Señor Jesucristo entonces estaban las sinagogas, ya se dependía de las sinagogas para poder aprender la verdad del Señor y de hecho de ahí es de donde viene el término bar mitzvah. El bar mitzvah significa hijo de la ley, que era la costumbre en los tiempos del Señor Jesús, precisamente en cumplimiento del Shema. El Shema, el capítulo que está en el capítulo 6 de Deuteronomio, el enseñar la ley a tus hijos. Le enseñarás la ley a tus hijos. ¿Cómo se sabía? Entonces, por el bar mitzvah, cuando se declaraba a un niño o a un adolescente o a quien estaba entrando en la adolescencia como hijo de la ley.
Y es lo que hace el Señor Jesucristo a los 12 años. Entonces, el conocimiento siempre fue el importante para Dios. Los israelitas lo cumplieron, bueno, fallaron en muchas cosas, los judíos lo cumplieron, fallaron en muchas otras cosas. Ya vemos en los tiempos del Señor Jesucristo, como dice el Señor, ustedes no le creen a Moisés. Si le creyeran a Moisés, entonces me creerían a mí. El problema con no el conocimiento, sino con el ser humano y su mente es que empieza a divagar, es fácil llevarlo a diferentes formas y por eso el ser humano debe de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir recibiendo instrucción. Cuando el pueblo judío recibe el gran ministerio del Señor Jesucristo es porque ellos ya tenían conocimiento, ya tenían siglos no solo de profecía, sino de conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, para poder recibir, para estar listos para recibir. Y por supuesto tenían el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue importantísimo para anunciar la venida de Cristo y que la gente se arrepintiera y estuviera preparada para recibir al Señor. Pero si nos damos cuenta, en el caso de los Gadarenos, vemos otros ejemplos de personas que obviamente no eran judías, pero ¿qué pasa? Jesús no pudo hacer muchos milagros, se menciona con un grupo de gente, Jesús no pudo hacer muchos milagros porque había mucha incredulidad y en el caso de los Gadarenos mismos, rechazaron a Jesús, por favor, vete. Es lo que le dijeron al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque recibieron temor. Ellos no lo estaban esperando. Ellos no lo estaban esperando. Bien, es el conocimiento tan importante. Para Dios el conocimiento es tan importante. Y de hecho, a partir del cristianismo se empieza a dar esta explosión de conocimiento muy importante. Empiezan a darse las copias, empiezan a repartirse las copias de las cartas, de los textos, de los evangelios. Los evangelios son importantísimos y de hecho son prácticamente los manuscritos, los rollos, los pergaminos más copiados que se exista de cualquier otro escrito o documento, obviamente antes de la imprenta. Entonces, la palabra de Dios está muy bien respaldada. La verdad es que por más que algunos digan que tiene errores, que tiene esto, solamente son variantes de traducciones, solamente son variantes por idiomas nada más o ciertas cuestiones de copia, pero en realidad hay muchas, muchas copias. Solo de los evangelios hay más de 2000 copias que se tiene de los evangelios, ¿no? Entonces hay otros documentos de los cuales se toma con toda certeza que tenga que ver con la historia del Imperio Romano, por ejemplo, o de otras situaciones y apenas tiene una copia, dos copias o algo así. Y ya, se toma como certeza. Es simplemente la idea de ir en contra de la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente ha tergiversado la palabra de Dios? Bueno, si queremos ponerlo de la forma más sencilla, ¿por qué la gente ha tergiversado el mensaje de la palabra de Dios? Es porque el mensaje de la palabra de Dios es Cristo Jesús. En la forma más sencilla, ¿no? Siempre habló de de la palabra, o sea, el logos. El logos de Dios es Cristo que vendría. Entonces el mismo Señor dice, escudriñen las escrituras, a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, porque Cristo es la vida eterna. Entonces, si se tiene el prejuicio contra Jesús, se va a tomar la Biblia nada más como un libro de moral y ética, que lo toman muchos y muchas religiones así lo toman, por supuesto, o simplemente no se le da el lugar que debe tener, que es la palabra de Dios, entonces ya no es el fundamento de mi fe, sino tengo otros fundamentos de fe, lo que dice fulano de tal, lo que dice esta otra persona, que otra persona tuvo mucha sabiduría, así que la voy a poner en el mismo lugar que la Biblia. Y por eso es que nosotros ponemos la palabra de Dios en ese lugar central importantísimo, vital, único. No existe otro libro, no existe otro documento que debamos poner a la par de la palabra de Dios porque entonces empieza a perder su sentido. Esto significa
que es inerrante o si tiene errores. ¿Qué pasa? Tiene errores humanos, ese es el punto. Recordemos que la Biblia no es un libro mágico, no es un libro que viene de los duendes o de las hadas o que viene de los ángeles, ni ninguna cosa así. La Biblia fue em, filtrada, si queremos verlo de esa manera, filtrada por medio de hombres. Dios lo hace, lo transmite a través de seres humanos y los seres humanos todos tenemos errores, todos tenemos errores. Entonces, el hecho de que puedan darse algunas cosas que no se explican muy bien, la verdad es que sí se explican muy bien en otros lados. Y hay otras cosas que de hecho vamos a ver en esta carta a los Efesios, algunas cuantas, que simplemente quedan Dios lo dijo, yo lo creo, pero en realidad lo vamos a ver más adelante, como lo vamos a ver en unos versículos siguientes. No lo podemos comprender. Y hay varias cosas en la Biblia que no las podemos comprender, las debemos entender, especialmente con Dios también. Se nos revela a Dios, pero no quiere decir que vamos a comprender todo de Dios. Dios está afuera del universo y más bien el universo está en Dios, que es lo que vemos en el capítulo 1 de Colosenses. Más exactamente, está en Cristo, según lo menciona el apóstol Pablo. Todo el universo está en Cristo. Entonces, ¿cómo voy a entender a Dios si Él contiene todo el universo? Y de seguro contiene todas las demás dimensiones. Tenemos que entender de que no es un libro para comprender absolutamente todo de Dios, pero sí expresa a Dios, sí me muestra a Dios, su existencia y que yo debo creerle y a Él le debo todo. Es simple, ¿no? Es sencillo en realidad, no se trata de rebuscar. Ahora, si hay personas que rebuscan y rebuscan errores, sí van a encontrar, los errores son humanos. Los errores también son de la misma lengua. Recordemos que el hebreo es un idioma que da pie a mucho error. ¿Por qué? Porque para empezar no tiene vocales. Entonces nadie sabe las vocales del hebreo y muchísimo menos las vocales que utilizó Moisés, no se sabe. Entonces, ¿cómo podemos pensar que tenemos esto sin errores, ¿no? Es imposible. De tal manera que en los tiempos de Alejandro Magno, el mismo Señor permite la traducción de su Antiguo Testamento y diría yo más que permitir, lo desea. Desea la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esto se da en los tiempos de Alejandro Magno y, bueno, un poquito después más bien. En los tiempos de sus generales, porque era Ptolomeo y más exactamente en Alejandría, y es ahí en donde se da la traducción Septuaginta. La traducción Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y es lo más exacto que podemos tener desde aquel entonces, pero recordemos también que son siglos, siglos después de Moisés, muchos siglos después de Moisés. Entonces, no vamos a tener exactamente la fonética de los tiempos de Moisés, no se puede. De ahí vino el griego y el griego tiene mucha más evidencia, es mucho más exacto, es cierto, pero aún así el griego koiné, que es bíblico, no, ya no se habla, no es el griego que se utiliza en nuestros tiempos, en la Grecia contemporánea. Entonces, van a haber modismos, van a haber formas, van a haber situaciones que en realidad no las vamos a tener exactas. Pero el mensaje genuino de Dios, el mensaje exacto de Dios, ahí está bien claro. Y todo lo que el Señor quiso revelar, ahí está bastante claro. Y algunas cosas que puedan ser difíciles de comprender en una parte, en otra parte ya se explican claramente. O sea, es un libro que se evalúa, que se complementa, que se completa a sí mismo. Y por supuesto se prueba a sí mismo por medio de sus autores, su certeza, la certeza de los autores y demás. Bien, entonces hay mucho que hablar sobre el conocimiento. Y, en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos apostólicos, pues hubo varios dilemas, entre ellos bueno, los apóstoles podría decirse que iniciaron su predicación creyendo que verían al Señor Jesús regresar.
Pero más adelante, y lo menciona el apóstol Pedro, más adelante llega el momento donde el Espíritu Santo les habla, toca sus corazones diciéndoles que tienen que escribir y tienen que dejar lo que han recibido. Pues obviamente, hablo en este momento del apóstol Pedro específicamente, pues obviamente dejarían el cuerpo, y esto es lo que dice el apóstol Pedro, que dejarían el cuerpo y por eso debía dejarlo escrito. Ahora, esto de dejar escrito el mensaje no fue solamente a Pedro, fue a Pablo, fue a Marcos, fue a Lucas. El primer evangelio fue el de Marcos. Básicamente el último evangelio fue el de Juan, que casi que tenemos que entender que fue el último evangelio, y el siguiente después de Marcos tendría que haber sido el de Mateo, porque es casi seguro que Lucas, que él obviamente no estuvo en los tiempos de Cristo, Lucas, él lo menciona, él investigó, entonces casi seguro que él tenía en sus manos Mateo y Marcos. Y es casi seguro que Juan tenía en sus manos también, o que había llegado a sus manos y pues los había revisado, los otros tres evangelios. O sea, se han autocorregido, y Dios ha permitido toda esta riqueza en el conocimiento. No son solamente que aquel escribió, el otro escribió y ya estuvo, sino que se ha tenido conocimiento entre ellos. Se nota ese cuidado que se ha tenido. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es difundir la palabra. Difundir la doctrina, difundir la verdad. Por eso es que se dieron dones, así como el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, y esto es porque el conocimiento no se había difundido y no se había dado toda la doctrina. Apenas estaban iniciando las cartas a escribir, no digamos a empezar a copiar. Es más o menos el ejemplo que vemos acá en Efesios, pero es mejor verlo en Colosenses. En Colosenses íbamos a ver ya al apóstol Pablo diciéndole a los colosenses: copien esta carta que yo les envío ahora, esta que están leyendo, copien esta carta y mándenla a la Odisea. Y la carta que envía a la Odisea, cópienla y que la traigan a ustedes. Y entonces también reciban esta carta. O sea, se empezó ya la publicación, pero en ese momento se estaban dando por medio de copias entre los mismos hermanos. Por eso mismo también es que no vamos a ver a unos grandes doctores copistas. Ni siquiera los vamos a ver como escribas, escribas del tiempo de Jesús, sino que vamos a ver hermanos de las iglesias, hermanos de las congregaciones que van a recibir la carta y la van a estar copiando. Y entonces, bueno, llévenla a la Odisea, y así se empiezan a dar las copias y demás. Por eso es que no se puede exigir una una excelencia, ¿no? De taquigrafía o alguna cosa así, en estos manuscritos. Simplemente hay que ir revisando. Hay que ir revisando, y hay bastantes manuscritos y hay bastantes copias. Debido a esto es que el Espíritu Santo permitió esto de los dones y hasta las mismas profecías. Pero ahora ya no se ha dado tanto esto, porque ya no se ha dado tanto esto. Y no se trata, no es problema de una denominación, o que vivimos o tenemos una denominación que ya no cree en todo esto. Lo que pasa es que el gran centro de todo esto es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Por medio de la palabra de Dios nosotros recibimos sabiduría, recibimos mucha sabiduría, pero al mismo tiempo es parte de la gracia de Dios. Lo que Dios quiere es darnos sabiduría y darnos conocimiento. De tal manera que en esos tiempos apostólicos Dios permitió el don de lenguas, y Dios hizo el don de lenguas. En este momento no digo que esté cancelado, solo que la revelación ya se dio, el conocimiento ya está, y obviamente gracias a la imprenta cada quien puede tener su Biblia en sus manos inmediatamente, y no necesita gastar demasiado dinero. El punto es que ¿para qué va a seguir el don de lenguas si el conocimiento ya está? Ahora, esto no quiere decir que no esté el don de sabiduría, porque aparte también es un don. Y entonces no quiere decir que yo por medio de la Biblia lo voy a recibir, pero por medio de la palabra de Dios yo me iré amoldando cada vez más y más a Cristo, y eso mismo puede darme sabiduría, y esa misma sabiduría me va a hacer entender más y más la palabra de Dios.
Entonces lo que ahora vemos es más una interpretación, comprensión y aún más transformación. Transformación que puedo recibir por medio de la palabra de Dios y aún más participar en la transformación de otros por medio del conocimiento, por medio de la inteligencia y la sabiduría de Dios. Esto ya no se le da mucho interés, lastimosamente. Y sería bueno que se regresara a a esa convicción, a esa seguridad. No quiero decir que todos los adelantos actuales sean malos, pero tomemos en cuenta que Dios se ha acercado a nosotros por medio de su palabra y que su palabra es un don espiritual que puede llenar nuestra mente, nuestro corazón de más y más de su inteligencia, de su conocimiento, de su sabiduría, por medio de dones, por medio de talentos y demás otras cosas. Entonces, es bien importante que aquí Pablo se está centrando en esto, pero no solamente es Pablo, es toda la idea de Dios. La idea de Dios es que quiere que tengamos conocimiento. Tomemos en cuenta que Cristo Jesús al venir no es solamente que hace la salvación, sino que Él es la revelación de todo el conocimiento de Dios, de todo lo que Dios quería y de todo lo que Dios quería hacer. Por eso es que nuevamente la sabiduría de Dios es lo central. ¿Y por qué hay muchos creyentes que no tienen fe? No tienen fe porque no han recibido la sabiduría de Dios, o es más bien porque no la han buscado, no la han deseado, no la han amado. No se trata de ver tantos milagros, aunque los milagros son buenos y son importantes, por supuesto que sí. Pero no se trata de ver milagros y milagros y milagros para poder creer. Se trata de tener el conocimiento y saber la revelación y comprender la revelación. ¿Para qué? Para mantener la seguridad y la convicción, tener fe. Y la fe misma es también la que hace que sucedan milagros o pueden permitir que sucedan milagros. Nuevamente, mencioné hace algunas semanas, la idea del apóstol Pablo al darnos todo este conocimiento no es, bueno, ahora lo digo más claramente, la idea no es enfrascarnos en problemas y dilemas de que si la predestinación sí o la predestinación no, o cómo es la predestinación o de qué forma, sino la idea es que tengamos fe, que tengamos confianza. No lo vamos a ver, no lo estamos viendo, no lo vamos a tocar con nuestras manos, pero tener la convicción, la seguridad de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos en Cristo, de lo que Él quiere hacer por nosotros y para nosotros, y también de lo que Él quiere hacer a través de nosotros, lo cual es conocimiento, sabiduría. Entonces se dan cuenta, es lo central, el conocimiento de Dios ya revelado en Cristo es lo que nos hace ver qué significa la predestinación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya me conocía. Y por medio de la confianza, la seguridad en Cristo, o sea, de la fe en Él, entonces yo tengo la convicción de que sí, Dios ya me conocía, ya sabía quién iba a ser yo desde antes de la fundación del mundo y Él desde entonces me predestinó para que estuviera en Cristo Jesús. Claro, me conoció en Cristo, pues también lo indica así el apóstol Pablo, desde antes ya me conoció en Cristo y ya me anhelaba. En este momento que vine yo a la existencia me manifesté. Pero cuando vine a los pies de Cristo se manifestó la salvación y se manifestó ese propósito divino santo y grande, importantísimo. Y se va a seguir manifestando porque todavía nos hace falta la salvación que se manifieste. Recuerden que ahora somos salvos por esperanza. ¿Por qué somos salvos por esperanza? Tomen en cuenta esto. ¿Por qué somos salvos por esperanza? Ya somos salvos, decimos, y es lo que debemos decir, ya somos salvos. Pero somos salvos por esperanza. ¿Por qué? Uno, todavía estamos esperando la salvación. Dos, la salvación se va a manifestar hasta que dejemos de existir en este mundo. Es decir, nos separemos de nuestro cuerpo. Hasta entonces se va a manifestar la salvación. A eso es a lo que se refiere. Pero yo ya soy salvo. Y es lo que Pablo quiere que entendamos. Toda esta gloria, toda esta grandeza que Dios tiene reservada para nosotros, ya debemos confiar en ella.
Ya tenemos que tener esa esperanza. Por eso menciona el escritor de Hebreos que aquellos que creían en toda esa riqueza que Dios les había prometido, muchos de ellos murieron saludándola de lejos. Y aunque nosotros también partiremos de esta vida sin que aún venga el Señor Jesucristo y se manifieste la gloria y venga el reino y todo lo demás, igual tenemos que creer, confiar y saludar en toda esa promesa, porque Dios es fiel y Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar del polvo, pero todavía no se ha manifestado. La resurrección ya la tenemos. ¿Por qué? Porque la tenemos en Cristo Jesús. Si Cristo resucitó, yo voy a resucitar porque Cristo está en mí. Igual, entonces yo ya tengo la resurrección por esperanza. Es una convicción que debo tener. Por eso mi vida debe ser diferente. Por eso debo andar en nueva vida, lo dice Pablo capítulo 6 de Romanos. Entonces, el conocimiento, la sabiduría de Dios tiene como propósito que yo tenga más confianza, convicción y seguridad en Él. No quiero decir que los milagros no lo hagan, los milagros son buenos, son señales importantes, pero de hecho, los mismos milagros confirman el conocimiento, la sabiduría. Cuando el Señor Jesús levanta al paralítico, ¿por qué lo levanta? Dice el Señor Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en este mundo para perdonar pecados. Y aquí vimos hace un momento esto de perdonar pecados. El perdonar pecados es gracias a la sangre de Cristo. No es solamente que Él tenía el poder de perdonar pecados, así como podía hacer milagros, es que Él iba a ofrecer su sangre y era el único medio para poder obtener perdón de los pecados. Entonces es el conocimiento. Otra vez, regresamos al conocimiento. Dios no hace milagros como que son trucos. Los trucos los hace Satanás. Dios no hace milagros como truco, tienen un sentido y muchas veces es para darnos el conocimiento. El conocimiento no porque son cosas que vamos a tocar, no porque son cosas que vamos a ver, incluso son cosas que tal vez las vamos a ver hasta después de partir de esta vida o incluso cuando ya venga la resurrección. Pero eso no quiere decir que no nos apropiemos de estas cosas ya por medio de la fe. Y eso es lo que quiere Dios, que nos apropiemos de estas cosas, pero por eso es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Y Dios, según lo que menciona acá el apóstol Pablo, es que no solamente nos ha dado las bendiciones de la salvación, las bendiciones del ser llamados hijos de Él, tener un futuro glorioso, sino que además que nos ha dado todas estas cosas, nos ha dado la inteligencia para poder comprenderlas y para poder creerlas. Y es el propósito de Dios. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios en este tiempo para cada creyente? Que sea y que tenga sabiduría, que tenga inteligencia, que sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que debe hacer, cómo debe sobrellevar su vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios y aún más es el fin de la gracia de Dios en el creyente desde ahora, no porque se vaya a acabar en la eternidad, sino porque desde ahora, y diría yo por toda la eternidad, Dios quiere que tengamos ese conocimiento de él, esta sabiduría de él. Pablo lo menciona en una de sus cartas a los Gálatas, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por medio del Espíritu Santo que hemos recibido, tenemos la mente de Cristo. ¿Y esto es para qué? Para que conozcamos esta revelación, para que podamos aplicar su inteligencia, su gracia, su conocimiento en nuestra vida a lo largo de toda la vida, no por medio necesariamente de milagros, aunque milagros pueden pasar en cualquier momento que Dios así lo decide, pero el creyente tiene que caminar con inteligencia, con conocimiento, con sabiduría, comprendiendo cuál es el propósito de Dios, cuál es el fin de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y además de dar las revelaciones y además de dar las riquezas, Dios mismo también ha dado la sabiduría para poder sobrellevar todo esto y comprender todo esto. Incluso dice Santiago, o escribe Santiago, de que aquel que le hace falta sabiduría, que la pida a Dios. Dios le va a dar sabiduría. Dios le va a dar lo que necesita para comprender toda esa verdad. Diría yo a aquellas personas que no tienen fe.
Lo que les hace falta es conocimiento y aún más sabiduría. Diría yo, bueno, al menos yo personalmente, diría la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que la sabiduría viene de Dios, es un conocimiento más espiritual, y puede ser o puede tomar la forma más de un don espiritual de Dios. Esa diferencia podríamos hacer. Recordemos que la misma sabiduría es lo que le entrega Dios a Salomón y esto a causa que Salomón es eso lo que pide. Dios se presenta ante él y ¿qué es lo que deseas? Y lo que pide Salomón es, quiero sabiduría para poder dirigir a este pueblo. Quiero sabiduría para poder dirigir este pueblo. Quiere una petición, una súplica que debería hacer a Dios y que a Dios le agrada mucho o que le agradaría mucho que se le hiciera, es pedirle a él sabiduría, pedirle a él que le dé más conocimiento. Pedirle a él que le entregue más y más inteligencia. No quiero decir con esto que que vamos a ser genios y vamos a poder hacer ya problemas grandes de física ni nada así. No me refiero a eso. Es la inteligencia de la vida, es la inteligencia de poder aprender más de él, es la inteligencia de poder retener y obtener esa convicción por medio de la fe. Y por supuesto, es un tipo de inteligencia que nos hará comprender el camino y cómo debo criar, cómo debo acompañar, cómo debo ser fiel, cómo debo ser mejor ser humano, mejor amigo, mejor esposo, mejor esposa, etcétera. Pues al final Pablo lo va a aplicar en todo esto. Esta sabiduría sirve con las revelaciones grandes, con el gran conocimiento que Dios tiene para nosotros, así como tiene y sirve, tiene su función en los momentos de nuestra vida, en nuestro cada día, en nuestro cada tiempo que andamos. Esa es la introducción de este versículo, versículo 8. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo nos va a dar grandes conocimientos. El capítulo se hace cada vez más profundo, se hace cada vez más difícil de comprender, pero al mismo tiempo es mucho más sublime, pues las promesas que habla Pablo son mucho más grandes. De hecho, Pablo nos va a dar una visión de nosotros que debería transformar nuestras vidas. Pablo nos va a dar una visión de la iglesia que debería transformar nuestra forma de ver y comprender la iglesia. Pero para poder captar esto y retener esto, es por eso que debemos ser anhelantes, deseosos y tener gusto por el mismo conocimiento de Dios. Pues diría yo, ese es el principio de la sabiduría. Aunque Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y ciertamente que sí, ese es el principio de la sabiduría. Pero también Salomón, hablando de la sabiduría, dice, a mí me encuentra el que temprano me busca. Y me gusta ese versículo para aplicarlo más al Señor Jesucristo, pero en este momento estamos hablando de la sabiduría y la sabiduría, bueno, hay que anhelarla y pedírselo a Dios. Santiago nos dice esto, nos impulsa a hacer esto. A quien le haga falta sabiduría, pídasela al Señor y Él le va a dar sabiduría, porque es parte de la misma riqueza de la gracia que vino por medio de Cristo Jesús.